previo a cualquier enredar, guiar, implicar, dinamizar, hay un momento que es para la escucha de por qué estamos aquí, quiénes lo hicieron y lo hacen posible, y este es un encuentro en el que aunamos las personas que vinieron el fin de semana a trabajar juntos con los que se van a quedar ahora lunes, martes y miércoles, y es un encuentro que se ha querido producir también para recibir a los miembros del patronato y representantes de la universidad, que al final es donde estamos en estos momentos hospedados, y además que nos ha recibido unas instalaciones y con un día precioso. Es un encuentro además muy especial porque es la primera vez que aunamos personas del siglo pasado y personas de este siglo, porque por aquí son todos de este siglo, y eso yo creo que nos tiene que pesar mucho en el sentido de trasladar lo que se ha conseguido y que ellos cojan el relevo de cuál va a ser el futuro. Así es que pues le doy la palabra a la universidad. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta casa que espero que también la sintáis como vuestra casa. Yo creo que es un espacio que es ideal para todo lo que se va a trabajar en este encuentro. Y para mí es un honor muy grande porque además mi formación es como artista. Yo soy profesora, aparte de estar en el vicerrectorado, soy del Departamento de Educación Artística. Entonces me siento muy identificada con todo lo que se va a hacer aquí. Y viendo cómo se ha ido la gente que se acaba de ir y cómo llegáis con esta ilusión, yo creo que es el caldo de cultivo ideal para que realmente puedan surgir propuestas interesantes y que vayamos avanzando, innovando y compartiendo, que al final yo creo que se trata un poco de eso, y encima a través del arte, con lo cual, ¿qué os puedo decir? Me parece maravilloso. Y yo no voy a decir nada más porque somos mucha gente para hablar. Muchas gracias también por aceptarme e invitarme, así que paso la palabra. Enrique Barón, muchos le conocéis, y él está aquí por ser presidente de la Fundación Yehudi Menuhin. Yo sí que os invitaría, sobre todo a los más jóvenes, que entrarais en internet y vierais quién es Enrique Barón y el trabajo que ha desarrollado, porque al final es una trayectoria y una coherencia, y porque a veces hablamos con demasiada ligereza de que todos son iguales, todos somos iguales, da todo lo mismo, y no da todo igual. Hemos hablado en el taller de comunicación de estos elementos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Menos mal que somos diferentes, pero estamos unidos en la misma lucha y por la misma causa, Y bueno, y ahora vamos a seguir hablando, digo, 3 del siglo pasado, y no digo quién es el más veterano, pero bueno, seguimos en activo, Y bueno, yo quiero iniciar esta presentación dándole la palabra a Yehudi Menuhin en un momento que es muy importante para la Fundación, para nuestra causa de formación y para la paz, que era el gran objetivo de Yehudi Menuhin. Yo lo conocí cuando era presidente del Parlamento Europeo, lo presentó Marianne Monselet, ahora es vicepresidenta de la Fundación Internacional Yehudi Menuhin, y bueno, a mí me pareció no solamente un personaje muy importante del siglo XX, un niño prodigio, gran músico y sobre todo un humanista y un luchador por la paz toda su vida. Y lo demostró pues, luchando contra las dictaduras, en primer lugar contra el nazismo y contra el estalinismo, y luego buscando el conseguir superar conflictos. Marianne recordará que cuando a principios de la década de los 90 estaba la guerra de la implosión de Yugoslavia, a mí me solía llamar a las 6:30 o 7 de la mañana, o me mandaba una cosa que ya los jóvenes no han conocido, me mandaba faxes. Y
como toda su vida fue un nómada, me mandaba faxes con propuestas para poder superar la implosión sangrienta de Yugoslavia. Y yo solamente quiero hacer una cita de sus memorias, del viaje inacabado, que creo que es muy oportuna en un día como hoy. Y además se trata de un momento de la historia que vivimos muy en directo, los tres, que estamos aquí, todos, pero en esa circunstancia Federico Mayor Zaragoza era director general de la UNESCO. Y la UNESCO es la dimensión cultural de la ONU. Y recuerdo que además nos reunimos, él convocó una conferencia, no sé si te acuerdas, en la que también yo creo que participó Yehudi Menuhin. Bueno, porque además Yehudi Menuhin fue el que tocó en 2 conciertos, en el concierto de San Francisco de 1945 de creación de las Naciones Unidas y en el concierto de creación en 1948 de la UNESCO. Y Marianne pues también estaba creando la Fundación Internacional de la cual la Fundación Española es hija. Y sí quiero dedicar un recuerdo a quien lo hizo posible, que acaba de fallecer, que era Jerónimo Saavedra, no solamente un gran melómano, sino que fue un ministro de Educación que hizo posible el que existiéramos en España, en el año 1996. Bien, entonces, Yehudi Menuhin dice, hablando del concierto que dio en la Knesset. La Knesset es el Parlamento de Israel. Y además, yo en ese momento, en 1991, pues le hablé poco después de que hablara él. Era el mismo día que empezaba el proceso de paz en Oriente Medio de Madrid, que fue el origen de Oslo. Y en eso estamos todavía, a ver cómo podemos encarrilarlo. Y me parece que es muy importante y es muy actual lo que dice Menuhin. Y le cito, traduciendo del inglés. Dice, en mi alocución a la Knesset les presenté mis credenciales inmejorables. Descendiente de una secta hasídica rabínica, porque su padre era rabino, era hijo de judíos que habían emigrado desde Rusia, Crimea, Ucrania, a Jerusalén y luego a Estados Unidos, donde nació en Nueva York. Dice, mi apoyo sostenido y mi dedicación a una gran parte del extraordinario trabajo que se ha conseguido con Israel y mi familiaridad con la comunidad internacional judía a lo largo de mi carrera musical. Dice, y llegué a explicarles lo que, en mi opinión, es la única garantía posible de una supervivencia a largo plazo para los judíos en Israel, y es que la vía es una confederación, una posible confederación, adoptando el modelo suizo. Él era ciudadano de honor, era lord británico a lo largo de su vida, y era ciudadano también suizo, dice, de 2 culturas vecinas, como son la cultura árabe y la cultura judía, con Jerusalén convirtiéndose en una capital compartida. Después de mi discurso, que fue recibido con un entusiasmo, con júbilo por la mitad de la audiencia y con una abstención respetuosa por la otra mitad, bueno, eso también forma parte de la historia de la democracia. Esto, dice, pude saludar y estrechar la mano con los líderes del Estado y del Parlamento que estaban en primera fila. Incluso Begin, que era el primer ministro,
obligado a darme la mano, no de una manera muy elegante. Bueno, esto lo digo, ¿por qué? Porque esto resume la vida de Yehudi Menuhin y resume también lo que creo que debe ser un compromiso nuestro. Y la Fundación Internacional Yehudi Menuhin está presente en Israel también. Tenemos en Jaffa, que es el sur tenemos además con artistas israelíes, que además tiene no es una gran ventaja, pero forma parte de nuestra cultura, porque son sefardíes argentinas y uruguayas, y aquí también en la Fundación tenemos a Nora, tenemos un equipo. Bueno, yo creo que tenemos que seguir este trabajo para conseguir superar esta situación y que sea posible esta solución de los estados y sobre todo que la tregua se convierta en paz. Y yo creo que es el mensaje que podemos dar. Y bueno, pues la juventud tiene un compromiso importante con la paz y también con la cultura, que es el mejor arma para la paz. Gracias. Muy bien, pues yo únicamente quiero añadir a lo que acaba de comentar el presidente, Enrique Barón, que para mí fue muy importante en el momento en que tenía la posibilidad como director general de la UNESCO de tener tan cerca y tan disponible para dar conciertos, para fomentar el arte y la música como grandes pilares de un nuevo sistema y una manera nueva de mirar las cosas y de construir la paz, pues estaba aquí el presidente del Parlamento Europeo y esto fue, claro, una alianza estupenda, porque podíamos, yo recuerdo cuando fuimos a Sarajevo, por ejemplo, podíamos hablar de arte, de música, de paz y al mismo tiempo decir, pero esto puede tener trascendencia política inmediata, porque en aquel momento había una persona que estaba en el Europarlamento y que sabía muy bien lo que hacía. Ahora en el Europarlamento nos van a callar, porque tiene que tomar las decisiones al unanimidad. ¿Ustedes se imaginan qué tontería más grande? La unanimidad es la antítesis de la democracia. Pues ahora resulta que ya nos habían hecho callar en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son un multilateralismo democrático casi perfecto para el momento en que se terminaba aquella situación terrible del fascismo, del nazismo, de Japón, invadiendo hasta el final también. Llegaron a ser tan capaces de, además de los millones de muertos en Asia, quisieron invadir al final Estados Unidos. Bueno, pues todo aquello se terminó cuando un gran presidente, que era Roosevelt, que además tuvo el coraje de nombrar a una mujer. En aquel momento nombrar a una mujer era algo absolutamente fuera de lo normal. Y la nombró presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, la que dio al cabo de 3 años, en el año 48, como resultado de una acción directa y muy positiva, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era un momento importante, yo les digo, porque no solo daba unas pautas de comportamiento democrático a la gente, sino que decía, estos son los derechos principales de cada ser humano. Era un momento de maravilla. ¿Y cómo terminó? Pues muy mal. Porque el mismo día de su fundación en San Francisco, el mismo día, pusieron los 5 vetos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y se acabó. Fíjense, llevamos 78 años de Naciones Unidas. Nunca han podido poner en práctica que
que es preciosa, la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas, que dice: nosotros los pueblos, es decir, la gente. Lo importante somos cada uno, cada ser humano es lo importante, ¿no? Pues aquí tienen ustedes la gente, nosotros los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Esta es la primera frase. Miren qué maravilla. Pues bien, no se ha podido poner nunca en práctica porque, ya les digo, pusieron 5 vetos. Con uno ya basta, pues cuando hay 5, pues peor todavía. Bueno, pues ahora, yo lo único que quiero decir es, tenemos, y me parece muy bien, que el presidente nos exhorte, sobre todo a los jóvenes, a hablar, a exponer nuestros puntos de vista, a decir que no puede ser que sigamos en estos momentos como estamos, con una Unión Europea que además le han quitado la capacidad también de decisión. Hoy la Unión Europea no puede decidir porque la unanimidad hace que ya lleve... Miren, ¿quién es el interlocutor de Putin para el tema de Ucrania? Pues el interlocutor no es la Unión Europea, el interlocutor es el G7 y el interlocutor es una organización militar, por cierto, porque la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte. Bueno, yo lo que les quiero decir es que aquí estamos en un sitio que es de la Universidad Autónoma. Para mí la Universidad Autónoma ha sido muy importante y sigue siéndolo porque yo sigo trabajando, voy a cumplir 90 años, pero sigo trabajando todos los días en la Universidad Autónoma porque creo que es muy importante que los que pensamos que todavía hay esperanza de cambiar las cosas y que son la gente joven y que es a través de la creatividad. La única manera que tenemos de cambiar las cosas hoy es pensar que cada ser humano, cada uno de nosotros es capaz de crear. Cada uno de nosotros es capaz de inventar. Entonces fíjense qué maravilla. Esto es la única posibilidad que tenemos de cambiar las cosas. Que nadie se engañe. Yo recuerdo siempre, antes de estar en la Autónoma, estuve en Granada de profesor de bioquímica. Y que por cierto, allí hice una cosa que estuvo muy bien hecha porque ha sido lo que más... Allí nombré a una mujer, fíjense, en el año 66, nombré a una mujer, se me ocurrió nombrar a una mujer para llevar un gran programa de prevención de la subnormalidad infantil. Lo que ahora se llama la prueba del talón y todo eso. Bueno, pues esto lo empecé en el año 66 en Granada y nombré a una que acababa la tesis, a una doctoranda, la nombré presidenta del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad. ¡Qué maravilla! Ahora ver aquí, lleno de mujeres. ¡Qué maravilla! Bueno, pues en aquel momento, gente además que era amiga, buena gente, personas... Es verdad, profesor mayor, que ha nombrado a una mujer como si fuera presidente. Pues sí, le he nombrado a una mujer. Igual que Roosevelt había nombrado a una mujer, a su mujer, pero a una mujer presidente. ¡Qué maravilla! Nos tiene que dar esperanza, porque fíjense que es quizá la única diferencia que hay entre hace 5 décadas y ahora es que se ha acabado la discriminación. Yo lo que les quería poner de manifiesto es esto. Yo tuve la suerte en aquel momento de conocer a personas como al profesor Severo Ochoa, de la Universidad Autónoma. Ha sido la gran riqueza, era premio Nobel, fue premio Nobel. Y en el año 56, fíjense, 1956, yo terminé la tesis doctoral. Y yo trabajaba en descarboxilasas, y claro, en aquel momento no teníamos más que esto, descarboxilasas en un laboratorio no había más que o descarboxilasa o nada. Y entonces el profesor Santorruín me dijo, hombre, ¿podría usted trabajar con la ácido tartrónico descarboxilasa? A mí esto no me gustó mucho. Y dije, oiga, ¿y por qué no se lo preguntamos a este? Todavía no era premio Nobel, el año 56, fue el año 59. Pues y yo le dije, ¿por qué no escribo a este profesor tan importante? Ya era, don Severo Ochoa había sido discípulo de Negrín, y claro, había tenido que exiliarse rápidamente porque Negrín fue el jefe del Estado republicano y estaba en la Universidad de Nueva York. Y entonces le dije, pues rápidamente me voy. Bueno,
Y mi profesor, y era cierto, me dijo, no, yo no, ¿cómo va? ¿Usted se cree que le va a contestar el profesor Severo Ochoa, uno de los más famosos en aquel momento del mundo de nada? Pero yo escribía a don Severo Ochoa. Y a los 10 días contestó. Sí. Por eso le digo, Yehuda Menuhin, Severo Ochoa, Hans Krebs, todas han sido personalidades que van dándole en determinados momentos sus cauces de la vida. A los 10 días me contestó don Severo Ochoa, que trabajaba sobre la propionil encima de descarboxilasa en aquel momento. Me contestó, entonces no había todo, eran máquinas de percusión además. Bueno, me contestó y me dijo, trabaja usted sobre la glutámico descarboxilasa porque el ácido gamma-aminobutírico es muy importante para el cerebro, etcétera, etcétera. Esta persona después fue muy importante para la Universidad Autónoma. Y la Universidad Autónoma tuvo la habilidad de retenerla y se creó el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Le hemos puesto después el nombre Severo Ochoa, que es uno de los más importantes centros, no solo de España, sino de Europa y del mundo, en biología molecular en estos momentos. ¿Qué es lo que yo recuerdo más de don Severo Ochoa? Primero esto, primero el saber contestar a un joven de 23 años, siendo ya una personalidad inmediatamente. La segunda, él siempre decía algo que era un mensaje de Pedro Salinas. Decía, el deber supremo es seguir. El deber supremo es seguir. A veces nos cansamos enseguida de hacer una cosa o de pensar en algo. El deber que tenemos supremo es permanecer constantes en aquello que nos proponemos. Esto es fundamental. Y otro mensaje del profesor Severo Ochoa, que creo que es muy relevante, es que tenemos siempre que pensar en que cada ser humano es capaz de crear. Esto ya se lo decía yo al principio. Esto es lo que nos tiene que decir. ¿Cómo que no hay nada que hacer? ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que nos tenemos que conformar en que haya estas tonterías actuales y que nos estén reduciendo a un sistema de guerra permanente? Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Esto desde la época de los romanos iniciales se ha venido diciendo. Preparar la guerra, siempre la fuerza. Pues ahora tenemos que decir, si vis pacem para verbum. Prepara la palabra, hombre, claro, y la palabra tiene que ser el que seamos capaces de pasar de una fórmula de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Bueno, no les quiero decir nada más, pero sí que pienso en otra cosa que me dijo, lo lógico, yo hablo de aquellas personas que más han influido en mi vida, y una de las que ha influido más en mi vida fue el profesor Hans Krebs. El profesor Hans Krebs estaba en aquel momento en Oxford, yo fui a trabajar con él, y me dijo algo que para mí es muy importante y para mis colaboradores. Era un viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, yo estaba trabajando allí en su laboratorio, y de momento el que había olvidado algo en su despacho fue a recogerlo, vio luz en mi laboratorio, vino corriendo y dijo, ¿qué hace usted aquí? Un viernes por la tarde. Yo dije, pues yo no tengo en Granada estas instalaciones, estos aparatos, y he venido pues a estudiar. Yo estoy trabajando aquí precisamente para eso, para recoger datos. Dijo, para recoger datos. Dice, a partir de ahora, los viernes se queda usted en su casa. Yo pensé, viernes, sábado y domingo, 3 días a la semana, estando allí para... Y me quedé, me castiga porque estoy trabajando. Y me dijo, no, lo que le castigo es porque... Y entonces fue cuando me dijo algo que ya les digo, yo he transmitido a todos mis colaboradores. Me dijo, usted está haciendo acopio de datos. Esto se puede hacer hoy a través de la tecnología, se puede hacer de muchas maneras. Es muy importante. Dice, esto lo pueden hacer también otros. Dice, el éxito en investigación científica depende de pensar lo que nadie ha pensado. To think what nobody has thought. Esto es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que pensar lo que nadie ha pensado
fue lo que hizo Yehudi Menuhin en aquel momento en que era una persona tan destacada por sus actuaciones y que era capaz de venirse acompañando a Enrique Barón y a Federico Mayor a Sarajevo para hablar de paz, para ser mensajero de una civilización nueva basada precisamente en el conocimiento. Cada uno de vosotros capaz de crear, no lo olvidéis. Muchas gracias. Yo para la juventud que nos está contemplando a lo del siglo pasado, además de rector de la Universidad de Granada, fue ministro de Educación en un momento clave cuando se abrió la puerta para que él y yo estuviéramos en la legislatura constituyente como diputados, que conseguimos, bueno, pues, digamos, una reconciliación entre españoles. Y además, él como catalán se trajo al presidente Tarradellas del exilio, que fue un paso muy importante también en ese momento. Esta es una persona que ha estado hablando de bioquímica, pero de viernes a domingo hizo cosas mucho más importantes todavía para nosotros, para todos. Son muchos años, no le hagan caso. Son muchos años. Una palabra. Funciona así. Buenos días a todos. Me perdonen mi español, de vez en cuando. Que va. Yo me gustaría. Cervantino. Bueno, no tanto. Bueno, yo os voy a hablar del siglo pasado, entonces, ya que me han colocado ahí en este periodo. Pero yo soy del 59, que es el mejor año del vino. Bueno, como todo esto empezó, hay que volver atrás en la historia en 91, ¿no? Cuando yo encontré por primera vez al maestro Menuhin en Belgravia, en su casa de Londres, y yo iba sencillamente para pedirle un prólogo a mi libro de cuentos para niños que se llamaba Romuald, un niño del cielo y de la tierra. Y empezamos a hablar y yo lo veo siempre bajando de su escalera como un elfo, era como un pequeño elfo ligero, porque él hacía yoga. Entonces era muy ágil, tenía 75 años, pero ágil como un niño. Y empezamos a hablar y me explicaba todo lo que quería hacer, los proyectos que tenía en la cabeza, tenía 1000 proyectos. Y entonces, en cierto momento, yo le dije, pero ¿usted por qué no hace una fundación? Y así se coordina todo lo que está haciendo y cuando se vaya usted de la tierra, pues seguimos. Y entonces él me dice, usted compre un fax y haga esta fundación. Y así yo tenía como 30 años y me dediqué a crear la Fundación Internacional en Bruselas en 91, así empezó. Y directamente después él tuvo la idea con Bernard Schmidt, que no está aquí desgraciadamente, que los niños tenían que aprender a bailar, a cantar, antes de aprender cualquier cosa distinta, como disciplinas como matemáticas, ciencias, etc., en las escuelas primarias. Primero, cada mañana tenían que cantar los niños y bailar, para expresar las emociones que ellos tenían dentro de ellos mismos, porque pensaba él que había que expresar las emociones, que no retenerlas prisioneras de la personalidad, porque si no luego se provocan frustraciones y angustia y estrés, y a los niños había que darle esa posibilidad, esa clave de desarrollar el bienestar dentro de la persona a través de las artes. Y así nació el programa MUSE con Werner y con el maestro. Estuvimos en la Comisión Europea, nos encontramos con unas personas que creían que tenía futuro este programa MUSE, que había que hacer un proyecto pilota, que hicimos, encontramos dinero, poquito a poquito. Y luego, a cierto momento, y fuimos a ver a Enrique, que era presidente entonces del Parlamento Europeo. Yo recuerdo que el maestro tenía un gran sueño con la princesa Irene también, de trasladar vacas a India, no sé, sí. Había excedentes de vacuno en la comunidad y además, para una vaca lo mejor es ir a la India, porque
la mayoría son hinduistas y entonces las tratan de lujo. Como de lujo, ¿no? Bueno, proyectos tenían miles, ¿no? Luego fuimos siempre con el maestro, fuimos a París a ver a Federico, que era entonces director general de la UNESCO, que nos apoyó, nos dio todo el apoyo de la UNESCO para empezar este programa pilota, y luego hicimos una primera base de la fundación en Bruselas con un primer patronato, y luego empezamos a crear sedes en todos los países, hasta llegar al momento ahora mismo, después de 30 años, a 12 países que llevan la palabra, la buena palabra de paz a través del arte, ¿no? Y de inclusión social también a través del arte. Y entonces nosotros nos dedicamos a la Fundación Internacional, ya que pasó todo este tiempo, que el programa MUSE tiene 30 años de vida ahora, que ya ha demostrado su sustainability, ¿cómo se dice? Sostenibilidad. Gracias a todo lo que los hacen crecer, como Anabel en España, por ejemplo, con mucho brillo. Pues es el equipo, ¿no? El equipo, pero luego también hay personas que empujan al equipo detrás y que son muy importantes. Y bueno, la profesionalidad total aquí en España es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Entonces nosotros a nivel internacional, ¿qué hacemos? Coordinamos la red de MUSE en sus aspectos internacionales. Hacemos reuniones 2 veces al año donde los coordinadores y los responsables nacionales se encuentran, sea en Bruselas o en algún otro lugar, en un país de la red MUSE. Hemos creado un internacional IMC, se llama International Muse Council, el Consejo Internacional MUSE, que lo preside cada año o 2 años un coordinador o responsable de las organizaciones nacionales. De momento es Leonor, que no sé dónde está Leonor. Leonor no está ahí. No está, pero bueno, Tibio está. Y así de turno cada coordinador puede ser el presidente de este órgano, que es el que vela a que todas las prácticas MUSE se puedan intercambiar y también que haya una estrategia de desarrollo. A nivel internacional, una gran tarea que tenemos también es dar visibilidad a todo lo que se hace en cada país, y particularmente intentamos colaborar con las presidencias europeas, y ahora estamos en la presidencia española, justamente. Entonces hemos ¿cómo se dice? Advocacy quiere decir que abogamos, ¿se dice? Sí, abogamos, apoyamos la causa. ¿Cuál es la causa? Es poner el arte, las disciplinas artísticas en el centro de la educación, no a la periferia. O sea que se tiene que aprender la vida, se tiene que aprender a ser ciudadano europeo a través de las prácticas artísticas. Se aprende la inclusión social, se aprende también otras disciplinas a través del arte. El arte como legamo de la educación. Para todo eso abogamos. Y de hecho, hoy mismo en Bruselas hay una plataforma internacional que se llama Long Life Learning Platform, que es un poco el brazo derecho del programa Erasmus, y tienen su conferencia internacional de momento. Nos han pedido que nosotras hagamos algo distinto de solamente hablar. Entonces hemos mandado un artista percusionista de Nápoles, Antonino Talamón, que les está haciendo percusiones sobre su cuerpo a todos los expertos de la comisión. O sea que han dicho que nos llegan comentarios diciendo finalmente una persona energética que nos sale del box, ¿no? Bueno, es un primer paso. La semana que viene, el 6 de diciembre, otra acción de advocacy, de apoyo, es la mesa redonda que organizamos en colaboración con la Fundación Menuhin de España. Lo organizamos esta mesa redonda en el Parlamento Europeo, en colaboración con Enrique, que estará uno de los ponentes de la mesa redonda, y sobre todo con el apoyo de un diputado europeo español, Javier Moreno Sánchez, que estará él también, y varios más ponentes que hemos integrado, incluso especialistas de la Comisión Europea. Ya estamos dando venta en esta mesa redonda, venta al público. Y vienen muchos jóvenes, vienen 60 jóvenes de Italia para escuchar a esa mesa redonda, que tiene como título el arte como fomento social y herramienta de inclusión social. Y también presentaremos nuestro informe MUSE de este año con los
todo lo que se hace en los 12 países, y también celebraremos los 30 años del programa MUSE, porque este año celebramos los 30 años del programa. Y para terminar el año, que también eso es muy importante, lo terminamos siempre en música, porque la música, el maestro Menuhin era un violinista, era un músico, Yehudi Menuhin, que quiere decir el judío de paz, Yehudi, el judío, Menuhin, la paz, y que él fue ejemplar en aplicarlo, ¿no? Y él siempre decía, como don Federico lo dice, la meta final de cada ser humano, su finalidad es crear. Lo dijo muy bien. Y si cada uno se centraría en esta meta, pues habría menos guerra, ¿no? Porque creando, cada uno tiene dones, cuando nació tiene dones en su ser humano que tiene que expresar, y que mejor que el arte va a expresar la creación. En fin, terminaremos con música, y será un concierto que hemos realizado también con apoyo de otro miembro de nuestro patronato español, don Humberto Orán, que nos facilitó el acceso a un violonchelista vasco que se llama Asier Polo, que a lo mejor conocéis, es fantástico, y junto con the Brussels Chamber Orchestra haremos un concierto en Bruselas, en colaboración con la Embajada de España en Bruselas, y este concierto lo han tomado para concierto final de clausura de la presidencia española, con lo cual todos vienen y acudirán, y está un gran evento. Bueno, ese tipo de cosas las hacemos para atraer la mirada de cualquier persona que trabaja en Bruselas y en otras partes, para realmente convencerles de la necesidad del arte en la educación, porque siendo artistas todos no seríamos tantos guerreros. Gracias. Que es el asesor técnico del Ministerio, porque si estamos aquí también es por el apoyo del Ministerio de Educación. Pues donde quieras, tienes suficiente voz. Tengo voz. Gracias, Abel. Bueno, yo muy breve, después de la mesa y de pues simplemente dar la bienvenida y la despedida al encuentro anterior, porque de Educación. Yo soy consejero técnico de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa. Es el aniversario este año, los 25 años del programa MUSE, que el Ministerio, en colaboración con la Fundación, impulsó a nivel nacional. Luego, cuando las comunidades autónomas fueron cogiendo competencias, el Ministerio lo sigue manteniendo en la ciudad de Ceuta y Melilla. Este mes fue el Día MUSE en Ceuta, y estuvo el nuevo subdirector, que no ha podido estar hoy, mando un saludo a todos, Francisco Amaya, y yo estuvimos en el encuentro MUSE, el Día MUSE de Ceuta. La semana que viene, en 2 semanas, será el de Melilla, y también estaremos por allí. Y simplemente es un programa que el Ministerio se sigue impulsando, donde nos sigue pareciendo, nos ha dicho, que tiene sostenibilidad, es decir, tiene resultados. También apoyamos desde el Ministerio, con el convenio con la Fundación, estos encuentros, porque entendemos que hacer red y hacer red a nivel nacional es también una labor importante y necesaria. Y solo a las palabras de contextualización del programa, que ya han comentado muy bien, cuando se hablaba de la capacidad creadora y se hablaba también de poner el arte en el centro, pues yo añadiría también que poner el arte en el centro es poner la vida en el centro, y también es poner a la persona en el centro, y crear esos espacios, los centros educativos, como espacio de convivencia, de derechos humanos, de inclusión y de cultura de paz y valores, poniendo la vida en el centro, sigue siendo para una línea del Ministerio, que como técnico me corresponde decir. Así que nada, bienvenidos y adiós a los colegas. Aprovecho antes de poder dar una palabra, por si alguien quiere intervenir, a presentar también a otras personas del patronato. Julián García Vargas, que se acaba de incorporar, que estás desde el principio en el patronato. Yo creo que Yehudi fue un gran impulsor y también fue un gran liante a nivel de cómo fue implicando. Está también Humberto Orán, que ya ha comentado. Frutos, que yo creo que es extremeño, que tenemos muchos de Extremadura, y yo creo que es una de las últimas incorporaciones en el programa. Los del primer encuentro conocen a Pedro Cruz, que es representante de los artistas, y tenemos, y te dejo para el final,
José Manuel Barrientos, que es representante de los directores, pero que fue el primer centro que empezó el programa Museo, un centro en Madrid en el Colegio Vicálvaro. Bueno, yo creo que como vamos a comer juntos, vamos a estar y se van a generar algunos espacios, pues se puede aprovechar para conocer, ¿no? El lema que también estamos trabajando es la necesidad de que haya arte, pero también que haya oficio. Arte, creación, hemos visto mucho, ha habido mucho, y para que haya todo eso tiene que haber una sistematización, una metodología, una coordinación, un convenio con las distintas administraciones, y eso que a veces para muchos es lo más aburrido, son papeles, es la esencia de que las cosas perduren, ¿no? Por eso yo creo que el reto de estos encuentros. Bueno, pues si alguno de los patronos quiere aportar, comentar alguna cosa, y luego pues generamos también si queréis hacer alguna... Es que yo tuve la oportunidad de conocer a Yehudi Menuhin, que estuvo en mi colegio, y vio pues, lo agradecido que es este proyecto, porque este proyecto fue el primer colegio de España donde se empezó, nace para ayudar a los alumnos desfavorecidos, alumnos que tienen dificultades para integrarse en la comunidad educativa. Y llegó a mi colegio en el mes de diciembre, él murió en el mes de marzo, llegó por 20 minutos y estuvo 2 horas y media, porque vio que alumnos que acababan de llegar, que tenían que estar ayudados por los asistentes sociales para ducharles, integrarse, porque llevaban años viviendo en un descampado allí a las afueras de Vicálvaro, llegaron al colegio y gracias a este proyecto, con la danza y el teatro, se podían integrar, porque con las matemáticas y la lengua es difícil que se integren. Entonces yo siempre digo lo mismo. Aquel hombre tuvo, la anécdota que cuento es que al día siguiente le pusieron una medalla de oro de la Sociedad General de Autores y me pidió que la acompañara. Y era una sala pequeña y yo me senté y luego empezó a llegar gente y yo, caballero latino santa, me levanté para ceder el sitio a ciertas señoras que llegaban allí que estaban aquí. Y cuando da las gracias yo estaba de pie y me dice, lo mío no es importante, aquí lo importante es aquel señor alto de atrás, que es el director del colegio, que está haciendo una gran labor. Bueno, pues esto, en un hombre tan importante, un colegio que yo tenía y que estaba muy visitado, para mí fue la personalidad que más me impactó a lo largo de los muchos años que estuve como director del colegio. Y al final quiero deciros una cosa. Cuando un hombre sueña solo, solo es un sueño. Pero cuando todos sueñan lo mismo, el sueño se puede convertir en realidad. Yo sueño por un muse que llegue a todos los colegios y sobre todo a todos los niños que lo necesiten. Por favor, soñad conmigo. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo quiero solo decir una cosa, que ustedes ya lo habrán notado, pero el gran secreto de la Fundación Yehudi Menuhin es... No.